Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la asistencia a este tercer seminario de la Red de Migración de la Asociación Colombiana de Demografía Populorum. Les agradecemos a todas y todas por eh, la asistencia a todos los seminarios que hemos tenido, el primero, el segundo y este. Como recordarán, en el primero tuvimos una discusión sobre temas de integración económica en perspectivas, digamos, un tanto individuales y también macroestructurales de las personas migrantes. En el seminario 2 tuvimos una discusión mucho más enfocada en temas de desplazamiento interno forzado, derechos humanos, migraciones forzadas en general y, digamos, en eventos tanto en Colombia como en México y otros países de América Latina. Y hoy lo que queremos es avanzar un poco en esa misma línea de discutir sobre estructuras, escenarios y procesos de integración y acceso a derechos de las personas migrantes en lugares de destino, en lugares de tránsito, y un poco ver las relaciones que de allí se desprenden. Este seminario entonces tiene por objetivo un poco que discutamos procesos, alternativas, respuestas en términos del acceso al derecho a la salud de las personas migrantes. Vamos a tener participaciones o más bien introducciones a temas en México y Colombia específicamente. Y lo que queremos un poco es que entre todas y todas, luego de escuchar a nuestros panelistas, podamos discutir sobre eh, lo que ellos nos van a exponer hoy, pero también sobre el tema en general en el contexto regional. Lo que vamos a hacer, digamos, la dinámica del seminario es que vamos a tener primero nuestros tres panelistas, las tres personas que son panelistas. Cada uno va a tener entre 15 o 20 minutos máximo para hacer, digamos, la exposición del tema sobre el que quieran comentarnos. Y luego de eso vamos a abrir la discusión para preguntas o comentarios. Eh, y luego vamos a tener entonces una dinámica tal vez también de otros 15 o 20 minutos en general para hacer esta ronda de preguntas y comentarios. Entonces lo que voy a hacer es, voy a presentar a cada uno de los panelistas según el orden en el que ustedes vieron que están en el cartel. A medida que se van presentando, yo los voy presentando también a ellos y a Natalie particularmente. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la presentación de Natalie Llanes Díaz. Natalie es profesora investigadora de tiempo completo desde el año 2019 aquí en el Colegio de México. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Es maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y es licenciada en Antropología por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y su trabajo de investigación se centra en dos líneas de investigación particularmente. Por un lado está temas de salud sexual y reproductiva, abordando temas de fecundidad, embarazo adolescente, prácticas sexuales y reproductivas, gestión menstrual, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en población migrante y salud sexual de poblaciones sexogenéricas diversas. Y por otro lado, pues también trabaja líneas de dinámicas familiares, proyectos de conformación familiar, maternidad, trabajo de cuidados no remunerados y su trabajo conjuga metodologías cualitativas y cuantitativas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, nivel 1. Natalie, tienes el micrófono. Gracias, Joana. Bueno, pues primero, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con Juan Pablo y con Yair, así que creo que va a ser una discusión muy enriquecedora para mí. Entonces, pues muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Eh, no sé si ya la puedan ver. Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a centrarme un poco en un trabajo que está en proceso. Es un trabajo que estamos convirtiendo como en un paper, entonces creo que esta presentación siempre sirve mucho como para ver comentarios y cosas que se pueden mejorar. Y la idea es presentar un poco el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en población migrante en la frontera norte de México, específicamente el tema de la accesibilidad y la disponibilidad de servicios en Tijuana.
Este es un trabajo que se inscribe en un proyecto de investigación más amplio y que contó con la colaboración de investigadoras del Colegio de la Frontera Norte y también con financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es un poco lo que les voy a presentar. Tiene dos objetivos. Quizás todavía no se cumplen en su totalidad por su trabajo en conjunto, pero un poco la idea es explorar un poco la localización de los proveedores de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con los albergues que existen en Tijuana, como una forma de aproximarnos a algunas de las barreras de acceso que puede enfrentar la población en movilidad en los componentes específicos de accesibilidad y disponibilidad. Y de otro lado también la idea es problematizar un poco estos componentes en relación con la localización donde están las personas generalmente en la frontera norte de Tijuana. Esta aproximación se basa en el modelo de Levesque y colaboradores de acceso a servicios de salud, que tiene 5 componentes: accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad, acomodación y asequibilidad. Y este modelo lo que hace un poco es ver cómo interactúan los factores individuales, sociales y del sistema de salud para garantizar el acceso. Yo me voy a centrar específicamente en dos. El de la accesibilidad, es decir, que se refiere a la facilidad con que las personas pueden acceder, llegar, desplazarse físicamente a los servicios de salud. Incluye factores como la distancia geográfica, el transporte disponible, los horarios, la existencia de barreras físicas, ¿no? Y esto, pues, en el contexto de la población migrante puede verse fuertemente afectada si se encuentran, dependiendo en qué zonas se encuentren. Y por otro lado, el elemento de la disponibilidad, que se refiere a la existencia de recursos suficientes y de servicios de salud para satisfacer las necesidades de la población. Entonces podría incluir la cantidad de lugares, la infraestructura disponible, ¿no? Entonces, yo sé que el modelo de Levesque tiene muchas críticas, tiene varias críticas, por ejemplo, que es complejo, que hace un énfasis excesivo en la responsabilidad que tiene el individuo en el acceso y no tanto en las tensiones que se pueden producir respecto a quien los provee, pero considero que este modelo, para este caso en particular que voy a hablarles, es una herramienta valiosa para comprender y abordar las barreras de acceso a la salud, específicamente en una población en condición de vulnerabilidad, en el que pueden interactuar distintas dimensiones, como es el caso de la migración. Entonces, creo que es importante. Como les decía, este proyecto se inserta, trabajo se inserta en un proyecto más amplio que se denominaba Prácticas Sexuales, Cuidados en la Salud y Comportamientos Reproductivos de Migrantes Centroamericanos en la Frontera Norte de México, que se llevó a cabo entre el 2021 y 2023 en Tijuana. Bueno, pues yo parto de un contexto particular, digamos, caracterizado por distintos elementos. Por un lado, contexto político y de gobernanza en torno a la movilidad, como ya seguramente Juan Pablo y Jair también lo comentarán. Un contexto con una gestión particular de la migración, tanto en México como a nivel regional, que afecta la manera en que las personas toman la decisión de desplazarse y por dónde desplazarse, y también las decisiones de asentamiento deliberadas o no de las personas. Entonces, por un lado, tenemos un contexto además caracterizado por el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un tema prioritario a partir del 2019. No quiere decir que la salud no fuera un elemento prioritario, sí, pero desde el 2019 empieza a emerger la preocupación en particular por el ámbito de la salud sexual y reproductiva, entendida no solamente en términos médicos, sino en términos del bienestar que las personas, todas las personas, hombres, mujeres, adolescentes, personas no binarias, tienen respecto a la satisfacción de su cuidado del cuerpo y de sus necesidades de salud. Por otro lado, sabemos que hay una diversificación en los últimos años de los flujos migratorios, tanto a nivel y un aumento de los flujos intrarregionales. Y para el caso particular de México, México se ha configurado cada vez más como un país, algunos hablan de espera, otros hablan de atrapamiento, de contención, de la migración, de flujos intrarregionales diversos, pero también
se ha ido configurando como un destino migratorio. De hecho, datos de la Organización Internacional de las Migraciones sugieren que en 2023 al menos 115 nacionalidades en situación migratoria irregular transitaron por el país, y el Instituto Nacional de Migración reporta para ese mismo año ingresos en situación irregular de al menos 190 países. Entonces, esto pone a México en una situación particular en torno a los flujos migratorios, pero sobre todo a las necesidades en salud y particularmente a las necesidades en salud sexual y reproductiva. Bueno, también en México ha habido un incremento de los eventos de personas en situación migratoria irregular, pero también no solo una migración internacional, sino también una situación de desplazamiento interno bastante, digamos, apremiante, y sobre todo desplazamiento interno de familias, mujeres, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que esto, en el momento en que nosotros realizamos este proyecto, estaba muy centrado en la migración internacional, pero a medida que hacíamos trabajo de campo nos dábamos cuenta que la situación de desplazamiento interno también reclama miradas particulares en torno a la salud sexual y reproductiva. Yo creo que otra cosa importante justamente es la diversificación de estos flujos migratorios. Entonces, una cuarta parte de los eventos registrados de personas en situación migratoria irregular son mujeres adultas. Hay una mayor visibilidad en niñas y adolescentes, y sobre todo en los últimos años empezó a visibilizarse los flujos de las personas sexual y genéricamente diversas. No quiere decir que antes no existieran, eso es importante mencionar, sino algunos trabajos sí sugieren un incremento de estos flujos, pero yo creo que también ha habido una visibilidad en torno al posicionamiento político de estas personas que se movilizan. Y de otro lado también, bueno, pues el contexto de la política migratoria también afecta la manera en que las personas toman decisiones. Entonces, digamos, los MPP, el Título 42 y ahora los programas de citas, CBP1, generan, digamos, cambios en la manera, en las rutas, en la manera en que las personas esperan, deciden asentarse, y esto, digamos, tiene implicaciones en cómo se cuida y se accede a los cuidados en salud. Otra cosa que quiero resaltar, bueno, es que la Ley General de Salud en México plantea la universalidad en el acceso a servicios de salud, pero sabemos que en la práctica muchos trabajos nos muestran las barreras que enfrentan las personas en condición irregular para el acceso. Entonces, digamos, un poco este es el contexto de este trabajo que les presento. Y sí, bueno, este mapa es tomado de una investigación anterior realizada, no alcanzo a ver acá la fuente, en el 2020, pero yo lo quería traer un poco para ver cómo las rutas migratorias en México claramente, digamos, se han diversificado, pero sobre todo ha habido un contexto de emergencia de proveedores de servicios, de albergues que proveen servicios en distintos lugares del país. Es decir, no solamente se afianzan los que ya existían, sino que emergen otros, y los que ya existían se han visto en la necesidad de diversificar los servicios porque la población justamente se diversifica. Yo me voy a centrar un poco en el caso de Tijuana, en la frontera norte, arriba, el noroeste. Si vemos, es uno de los escenarios con mayores albergues que existen en el país. Nosotros ya veremos que contabilizamos muchos más de los que este estudio considera, pero es importante, digamos, situar un poco la investigación en este aspecto también. Bueno, a la par de este contexto que les hablo un poco, yo también creo que ha habido un campo reciente de publicaciones en torno al tema de salud sexual y reproductiva en poblaciones en movilidad en la región y en otras regiones. Acá pongo algunos ejemplos, pero hay muchos. Es un campo, digamos, que está en desarrollo, y eso se ve claramente en las publicaciones. Son estudios realizados mayoritariamente en mujeres, niñas y adolescentes, también enfocados sobre todo a la reproducción y a la, digamos, enfrentar ciertas barreras en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo focalizados en la anticoncepción. Y nos plantean algunas barreras que se han encontrado en distintas poblaciones, como ya sabemos, la irregularidad
de los desplazamientos hace más difícil acceder, la falta de documentos, el desconocimiento de derechos, la burocracia en el sistema de salud en los diferentes contextos, los costos de los servicios, el idioma para algunas poblaciones, la discriminación y otros trabajos resaltan la localización de estos servicios como un factor que puede generar barreras. Bueno, en el trabajo que yo les voy a presentar tiene un enfoque cualitativo, pese a que el proyecto de investigación en el que se inscribe tenía una metodología mixta. Y lo que hicimos fue tomar como dos elementos importantes a nivel metodológico. Por un lado, tomamos proveedores de servicios de salud, hicimos como un diagnóstico de los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva en Tijuana y realizamos dos entrevistas semiestructuradas a estos proveedores. Mayoritariamente fueron de la sociedad civil. En ese momento estaba la vacunación por COVID cuando levantamos este proyecto y fue inaccesible el sistema público de salud, pero también más allá de la vacunación, creo que ese es un aspecto importante a resaltar porque en este gobierno saliente el acceso a los proveedores de servicios de salud de gobierno fue bastante inalcanzable, sobre todo en Baja California. Esas entrevistas nos permitieron mapear los tipos de servicios en salud sexual y reproductiva brindados por mayoritariamente sociedad civil y asociaciones, organismos internacionales, pero además también nos permitió ver las barreras de acceso desde la perspectiva de los proveedores a esta población en movilidad. De otro lado, hicimos un mapeo de albergues en Tijuana. Nosotros, ahorita les muestro un poco los resultados, cuántos albergues mapeamos. Y hicimos una muestra intencional de albergues que quisieran participar con nosotros en el proyecto y levantamos una encuesta en esos albergues en los que pudimos hacer algunas preguntas sobre los servicios que la población, hombres, mujeres, habían usado en torno a salud sexual y reproductiva, un poco la demanda y las necesidades en salud sexual y reproductiva. Y también hicimos entrevistas en profundidad a migrantes centroamericanos, 16 mujeres, 13 hombres heterosexuales y 17 personas de la comunidad LGBT, justamente para ver desde su perspectiva cómo eran justo las barreras y el acceso y las necesidades en los lugares de atención. Entonces, un poco lo que hicimos es que este trabajo mezcla distintas aproximaciones para poder localizar la oferta, caracterizarla y problematizar un poco en términos de los dos componentes de interés de acceso a servicios que queremos ver. Bueno, en torno a los resultados, nosotros mapeamos 18 instituciones en Tijuana que proveen algún servicio relacionado con la salud sexual y reproductiva. Y acá hay una gran heterogeneidad. No me quiero centrar mucho en eso, ya tenemos un artículo publicado en la revista de la OEPS en torno a esta caracterización de estos proveedores, pero pues son de naturaleza bastante heterogénea. Algunos son específicamente en torno a salud sexual y reproductiva, otros son más generales y brindan ciertos componentes, y otros, muy interesante que lo voy a abordar más adelante, fueron proveedores que no necesariamente estaban destinados a la atención médica, pero que proveían algún servicio que afectaba la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, espacios dignos de higiene y aseo para la población migrante, y eso tiene una repercusión en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, canalización a servicios más específicos, este tipo de servicios. De nuestra mapeo de proveedores de servicios de salud, donde también caracterizamos o mapeamos instituciones gubernamentales, pudimos constatar en nuestro estudio que el 84% de los proveedores son organizaciones de la sociedad civil, a esta población en específico. Por otro lado, nosotros mapeamos 33 albergues en la ciudad, en el municipio de Tijuana. Ya les voy a contar un poco sobre estos. Y seleccionamos 10 de ellos para la aplicación de una encuesta sobre prácticas sexuales, cuidados a la salud y comportamientos reproductivos en migrantes centroamericanos. Que levantamos 5 minutos, Natalia. Vale, que nosotros levantamos del 11 al 18 de noviembre y lo que nos dimos cuenta aquí
es que el 67.7% de las mujeres encuestadas tuvo alguna atención en temas de salud sexual y reproductiva durante el trayecto, sobre todo infecciones urinarias. Y acá está un poco la caracterización de los albergues en términos de el tipo de población a la cual está, o la población objetivo, mayoritariamente hombres o mujeres, hombres, familias, y la capacidad de los albergues, digamos, es variable. Nosotros hicimos una tipología de oferta de servicios, identificamos 3 tipos. Aquellos destinados a ofrecer servicios generales con un fuerte componente en salud sexual y reproductiva, servicios específicos en salud sexual y reproductiva, y estos que les comentaba de algunos proveedores que proveen algún servicio asociado con la salud sexual y reproductiva. Y un poco lo que hicimos fue nos estamos acercando, haciendo un análisis un poco espacial de dónde está concentrada la oferta respecto a dónde está distribuida la población. Entonces, lo que vemos, digamos, en el primer mapa de la izquierda, es que la oferta de servicios está concentrada en la zona centro, que es justo donde están las señales rosadas con más fuerza, con una presencia mayoritaria de proveedores de la sociedad civil que ofertan servicios tipo 1A, es decir, servicios generales en, servicios generales en salud, digamos, con un componente particular en salud sexual y reproductiva. Eso es mayoritariamente la oferta. Pero si vemos la localización de los albergues, que está al lado, en la parte superior derecha, lo que vemos es que la localización de los albergues se encuentra dividida en 3 nodos. De un lado, albergues en la zona centro, justamente donde está el cuadrito rojo, caracterizado por la presencia de albergues de menor capacidad, es decir, menores a 50 personas, pero donde hay una diversidad de población objetivo que reciben estos albergues, no solo hombres, mujeres, familias. Luego tenemos otro nodo a la derecha, en la zona este, albergues de capacidad mediana y máxima destinadas a mujeres, a familias y mujeres, pero bastante alejados de la oferta. Y el nodo de la izquierda del suroeste, albergues de mayor capacidad, destinados a familias, pero también bastante alejados de la oferta. Los nodos del este y suroeste son los de mayor capacidad y reciben familias, hombres y mujeres, alejados de la oferta de servicios, y acá se puede ver, digamos, en el mapa de hasta abajo, donde ponemos todo junto, digamos, ponemos los albergues y su capacidad, y si se dan cuenta, pues todo está destinado en el cuadrito rojo, que es la zona centro, muy cercana también a la frontera estadounidense, justamente también da cuenta de esta ubicación, digamos, estratégica de los servicios. Y ya para terminar, me voy a centrar en algunas reflexiones rápidas de este trabajo que, como les decía, se encuentra en proceso. Una, pues la localización de la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva se encuentra centrada en la zona centro, como les decía, entonces allí hay una mayor oferta, una diversificada en torno a los servicios que se ofrecen, donde hay una presencia mayor de organismos de la sociedad civil y donde los albergues son más heterogéneos, pero donde tienen menor capacidad de recibir personas y menor capacidad logística. Entonces, esto genera que haya menores distancias geográficas y condiciones de acceso para acceder a los servicios a esta población que pernocta allí. Hay mayor transporte disponible, los horarios de atención se adecúan más a las necesidades porque están muy cerca, el personal de atención puede estar un poco más disponible en estos servicios de la zona centro, y hay una mayor aceptabilidad de los servicios por parte de la población debido a que son mayoritariamente de sociedad civil y tienen menos temores de acceder a estos servicios. Pero en cambio, los albergues que se encuentran en las zonas más periféricas, o pues digamos, tienen más difícil acceso y transporte, la atención a la salud sexual y reproductiva se realiza por medio de brigadas in situ en estos albergues, es decir, los servicios de salud van a los albergues a dar los servicios, pero esos servicios son bastante limitados, no es como ir al lugar por los servicios donde pueden tener una mayor oferta. Y entonces, pues hay mayores distancias geográficas y condiciones de acceso para acceder a los servicios, porque son lugares con más inseguridad, mayores costos de transporte, hay unas barreras en el acceso a la información y el acceso en estos albergues, y hay una aceptabilidad limitada de los servicios por el estigma y los obstáculos para su confidencialidad cuando ellos
se llevan a cabo justamente en los albergues in situ, que era lo que les dije. ¿Qué estamos trabajando? Todavía estamos rediseñando los mapas para que sean como más fácil de leer todos los elementos que están allí. Ahorita yo puse uno justo pero hay distintos mapas. Estamos midiendo las distancias promedio entre albergues y proveedores para poder decir con claridad esto que les digo de mayor o menor distancia. Estamos haciendo un análisis más refinado por los tipos de servicios, porque sabemos, por ejemplo, que los albergues para la comunidad LGBT son cierto tipo de servicios y están ubicados en otras zonas. Y bueno, la limitación que yo encuentro importante y creo que es una brecha que hay que cubrir es que la población fuera de los albergues, pues no la tenemos. Y entonces quizás experimentan mayores condiciones de vulnerabilidad y los esfuerzos pueden ir encaminados también a esta población que nosotros no alcanzamos. Bueno, yo lo dejo ahí, perdón por extenderme ya, y ya luego podemos seguir platicando. Vale, muchas gracias Natalie, muchas gracias, muy interesante. Creo que es un panorama muy importante que revisar porque no solo muestra los desafíos en términos de el acceso en general, sino digamos de elementos particulares en ese acceso concentrado en determinadas poblaciones y claro, y en servicios muy particulares y específicos que se exacerban los problemas por las mismas condiciones de los albergues y por las mismas condiciones de lo que decías de que empiezan a encontrarse flujos mixtos también, donde no solamente en el norte de México tenemos a las personas que están en espera de poder pasar a Estados Unidos, sino se encuentran con desplazamientos internos forzados y ahí hay aunque al parecer podrían tener también mejor acceso a las personas mexicanas, ahí también hay problemas importantes de acceso, incluso siendo nacionales, ¿no? Siendo ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Entonces es bien interesante y espero que ahorita podamos luego retomar y conversar varias cosas. Bueno, continuamos con el doctor Juan Pablo Serrano. Él es profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sede de Bucaramanga. Es miembro del grupo de investigación Los Mediadores. Es abogado con una maestría en mediación intercultural y participación ciudadana en la Universidad de Valencia y maestría en desarrollo social por la UCAM. Es doctor cum laude de la Universidad de Granada y es autor de varias publicaciones y ponencias alrededor del tema, la última en Oxford Migration Conference en el 2021. Doctor Juan Pablo, adelante. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a mis colegas Natalie, Joana, Yair. Estoy muy honrado y muy alegre de estar presente en la mañana de hoy. Voy a compartir en este momento pantalla. Por favor. ¿Se puede ver la diapositiva? No, No, no se ve. no vemos. A ver. Y en este momento, Ya se ve. perfecto. La presente ponencia se basa en una investigación que vengo realizando desde hace 2 años y particularmente el tema que quiero presentarles esta mañana está basado en un análisis jurisprudencial sobre el tema de la salud en el contexto jurídico, social y político colombiano. La salud en Colombia se caracteriza en muchos casos por un arduo debate jurídico y político que ha llevado al Estado colombiano a tratar de garantizar la exigibilidad en el plano judicial. Se puede observar en el sistema de salud colombiano las innumerables acciones de tutela, es lo que ustedes en México y en España conocen como el recurso de amparo. Es tan impresionante esta situación de las acciones de tutela del recurso de amparo que en un informe que se titula Informe de Tutelas en Salud del año 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de derechos de petición, le solicita al mismo Consejo Superior de la Judicatura, que es, por decirlo así, uno de los máximos órganos que tiene la función de la Administración de Justicia, que le informen sobre las acciones de tutela y el mismo Consejo Superior de la Judicatura no responde los derechos de petición. Entonces, en este contexto, el Ministerio de Salud y Protección
debe interponer el mecanismo constitucional de la acción de tutela para solicitar esa información. Después de ese arduo tratar de buscar esas acciones de tutela, en tan solo el año 2023 existieron en Colombia más de 200.000 acciones de tutela relacionadas con el tema del derecho a la salud. Y acá también pasa, hay un pecado original en la misma Constitución Política de 1991, que fue el no darle el rango de derecho fundamental, de derecho autónomo a la salud. Las acciones de tutela que se colocaban en el pasado se daban únicamente a raíz de la conexidad que existía con otro derecho humano fundamental o con algún principio constitucional. Solo años después, con la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional empieza a abordar a la salud como derecho humano fundamental, de rango constitucional y fundamental. Me permito leer un párrafo muy interesante de dicha sentencia. El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por 3 vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad. La segunda ha sido reconocido su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requerido será efectivamente garantizado. Y la tercera es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud. Entonces, ahí de manera jurisprudencial, pero no seguía sin estar en el ámbito jurídico. Fue también muchos años después, en el año 2015, con la ley 1751, que se le empieza a dar el rango de carácter fundamental y autónomo. Y ya jurídicamente tenemos ese referente en el año 2015. ¿Por qué es tan importante ese referente? Por muchas razones, entre ellas porque la sociedad colombiana, el Estado colombiano, es un Estado muchas veces leguleyo en el sentido estricto y amplio de la palabra, y esto hace colocar tropiezos para la exigibilidad del derecho a la salud. Es tan así que en una nota de prensa muy interesante de hace muchos años se tituló Colombia, el país donde primero se acude al juez que al médico para el tema de tutelar los derechos a la salud. Y este panorama general, que es tanto para nacionales como migrantes, es donde los migrantes tratan de acceder al servicio de salud y es aún peor por su condición de migrantes, máximo como está en el sistema de documentación. Pero bueno, entremos en materia. Bueno, la salud, más allá de un elemento jurídico, tiene un elemento filosófico, tiene un elemento esencial para la vida humana. Ya el mismo padre de la medicina, Hipócrates, ya lo planteaba, algunos filósofos como Tales de Mileto, el mismo padre del racionalismo, René Descartes, ya daban relevancia a ese tema de salud. Juan Pablo, perdón que te interrumpa, estamos viendo todavía la portada, entonces no sé ¿Por qué? porque estás compartiendo el PowerPoint, pero no en pantalla completa, entonces sí, cambias ahí en la diapositiva para que Espera. veamos. Ahí ya estás en Ahí ya acción. se puede ver, Sí, ¿cierto? sí, Entonces lo ya. dejo ahí. Sí, y vas cambiando según porque Perfecto, vemos ese PowerPoint. perfecto. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional resultan relevantes porque son los que marcan la pausa para el operador judicial. Han existido algunas sentencias sobre el tema de salud y migración, pero por motivos de tiempo solo voy a escoger algunas para que ustedes mismos deduzcan las enormes contradicciones que existen. La primera tutela básicamente que se presentó en Colombia
fue la sentencia T-314/2016. Bueno, se han presentado varias, pero pronunciamientos constitucionales, pero que hayan debate en sentido estricto de la palabra es esta, la T-314 del año 2016. ¿Qué es lo que pasa? Mediante una sentencia que fue proferida el 26 de octubre de 2015, un juzgado negó el amparo constitucional solicitado por un ciudadano argentino y manifestó que este ciudadano argentino no tenía regularizada su situación. Entonces, en este sentido, la Corte Constitucional, haciendo alarde de protección de derechos humanos, trata un tema que es: ¿puede una persona indocumentada colocar una acción de tutela? Claro que sí. Ahí se ve muy garantista. ¿Puede acudir una persona a colocar una acción de tutela? Claro, ahí se ve muy garantista. Pero cuando va a decidir el problema de fondo, le dice a este ciudadano que por no tener regularizada su situación ante Migración Colombia, no puede acceder a los servicios de salud. Quiero que se fijen más o menos cómo la Corte, con los derechos fáciles y que no tienen implicación de económica, es muy garantista, pero cuando va a defender en su esencia el derecho que se está tutelando, se echa para atrás. De todas las acciones de tutela que he tenido la oportunidad de estudiar, sin lugar a dudas, esta es la que me parece más impresionante y que refleja ese divorcio entre la protección de vida con la formalidad. Este caso básicamente consta en lo siguiente. Una mujer que se llama Geraldine, ciudadana venezolana, con cáncer de cuello uterino, ingresa al servicio de urgencias el 8 de julio de 2017. Le dieron la atención en urgencias porque se le debe dar a toda persona independiente de su situación migratoria la atención de urgencias. Le hacen algunas radioterapias, pero le dicen, ya hicimos todo lo que nos dice la ley, que es urgencias, así que por favor, denle de alta a Geraldine. Geraldine coloca acción de tutela, recurso de amparo, pierde el recurso de amparo porque el juez dice que el hospital cumplió con darle servicio de urgencia. Pasa a segunda instancia, también le niegan el recurso de amparo. Llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, sí, tenían que proteger a Geraldine. Y el programa de televisión de la Corte Constitucional va a entrevistar a Geraldine. Y cuando va a entrevistar a Geraldine, ¿qué pasa? Que Geraldine murió. Un cáncer no puede limitarse a una atención de urgencias. Un cáncer necesita un tratamiento especial de quimioterapia, de radioterapia. En otras palabras, ese juez de primera instancia y ese juez de segunda instancia realizan una sentencia de muerte contra Geraldine. Y el tiempo lo corrobora, porque cuando van a hacer el programa ya Geraldine había muerto. Entonces empieza otra vez en esa sentencia T-210 del año 2018 a haber un divorcio con la legalidad, con la apariencia de legalidad, con la falta de argumentación frente a lo que se está solicitando. Bueno, ahí se plantean unos problemas jurídicos, ¿sí? Pero que por más argumentos que haya hizo en su ratio de decidendi, lo cierto es que Geraldine fallece. Acá vemos los problemas jurídicos con las contradicciones que se iban presentando en el caso suyo examen. Otra sentencia también que causa en México, esta sentencia de la Corte Constitucional gana, se le da el segundo puesto en premio de sentencias de la Organización Sin Fronteras. Fue un premio que se da en el año 2008, pero que en mi opinión, más allá del premio que le dan, es una sentencia extremadamente peligrosa. Permítame correr acá en este momento. Como se constató en la sentencia T-705/2017, en algunos casos excepcionales, la atención de urgencias
puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer cuando los mismos sean solicitados por el médico tratante como urgentes y por lo tanto sean indispensables y no pueden ser retrasadas razonablemente sin poner en riesgo la vida. ¿Qué pasa con esta sentencia? En primer lugar, que abre la puerta a una decisión que puede ser ad libitum, a capricho, como muchas veces puede ser tomada con toda rigurosidad, que es si son solicitadas por el médico tratante. De lo contrario, no se le va a garantizar el derecho. Les voy a decir una cosa que parece muy difícil de creer. Entonces, lo que voy a decir es muy difícil de creer y muy difícil de sustentar porque un médico no va a afirmar la siguiente premisa. En muchos casos, las EPS, en particular con los médicos generales, les prohíben recetar cierto tipo de medicamentos y les ordenan todo un guión que ellos deben cumplir. Es más, existen algunos médicos que han renunciado frente a esa situación. Esto parece muy difícil de creer, pero es así. Otra sentencia, persona con VIH acude también a la acción de tutela, ¿sí? Y plantean un problema jurídico que es a partir de las circunstancias de la acción de tutela, de las pruebas recaudadas, de la decisión asumida por el juez de instancia, se determina si se configura una vulneración del derecho a la salud como consecuencia de la negativa del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander de autorizar y entregar al accionante su condición de extranjero cuya permanencia en Colombia no se ha regularizado los medicamentos ordenados por el médico tratante para el diagnóstico del VIH. Y acá viene también una contradicción impresionante. Claro, la Corte en su ratio decidendi, en sus argumentos, dice, la Corte entendió que la atención mínima a la que tienen derecho los extranjeros cuya situación no ha sido regularizada va más allá de preservar los signos vitales y puede cobijar la atención de enfermedades catastróficas o la realización de cirugías, siempre y cuando se demuestre las urgencias de la misma. Imaginen el caso que estamos hablando de una persona con VIH, imaginen la atención que requiere esta persona. Entonces, en su ratio de decidendi, perfecto. Pero miren la distorsión tan grande, porque cuando el juez va a fallar, miren lo que dice en su decisión. Primero, confirmar el fallo proferido el 23 de octubre de 2017 por el juzgado cuarto de familia de oralidad de Cúcuta, que negó el amparo del derecho fundamental a la salud dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor David Ricardo contra el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander. ¿Qué significa? Que sí, pero no. Está la Corte Constitucional argumentando, siendo garantista, recalcando, resaltando la protección de los derechos humanos, pero cuando el señor va a ver el fallo, ¿qué es lo que le importa al accionante? La acción de tutela, cuando una persona coloca una acción de tutela, ¿qué es lo que le interesa? Que el juez lo ampare. Este juez confirma el fallo proferido. En otras palabras, no le dan a esta persona con VIH la debida atención. Bueno, frente al tema de sujetos de especial protección, también en este caso concreto, la sentencia está muy interesante, le dio la razón, porque estamos hablando de un menor, ¿sí? Y al tratarse de un sujeto de especial protección constitucional, los principios de solidaridad e interés superior del menor obligan a brindarle la atención médica que requería su condición de embarazo pese a su situación migratoria irregular. En este caso, la sentencia sí, bien, porque no hay ningún no está desafiando ningún argumento contra el sistema. Pero ahora me pregunto, hace algunas semanas salió una ley del Estado colombiano donde a las personas que padecen cáncer o que tienen sospechas de que pueden tener cáncer, la ley las considera como sujeto de especial protección. Eso en teoría. Pero cuando vamos a ver estos primeros fallos que están emitiendo, los jueces no,
esa verdadera protección constitucional especial no se ve reflejada en los fallos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Primero, el contexto en que se desarrolla la Corte Constitucional. Ese elemento jurídico tiene un elemento sociológico de contexto, que es, existe una percepción cuasi generalizada en el marco de la crisis del sistema de salud colombiano, que los recursos destinados a la atención en salud de los migrantes representan una amenaza al patrimonio nacional. Entonces muchos ciudadanos dicen, estos pocos recursos que tenemos, que no son pocos cuando se miran las cifras, existe una atención, por un lado, atención a nacionales colombianos versus atención a extranjeros. Entonces entran en un debate. Una regla general que se puede extraer de este análisis, de todos los análisis jurisprudenciales, que el derecho a la salud de los inmigrantes en situación migratoria irregular se limita, ojo, por regla general, hay casos especiales como el anteriormente, pero la regla general es que el derecho a la salud de los inmigrantes en situación migratoria irregular se limita únicamente a la atención de emergencias. Para el discurso político institucional, la atención de urgencia se presenta como un respeto irrestricto del Estado colombiano frente a sus obligaciones nacionales e internacionales. Pero la única realidad que se puede extraer de este hecho es que constituye una práctica discriminatoria que limita el acceso igualitario a los servicios de salud. Otra conclusión, porque esto también forma parte de la estructura mental de los magistrados, de la estructura lógica de los magistrados. El hecho de que el derecho a la salud resida en torno a un principio de responsabilidad fiscal y al ánimo de lucro de las entidades conlleva la mercantilización del derecho a la salud, ocasionando que este derecho gire en torno al elemento económico y no a una perspectiva de derechos humanos. Esta dramática realidad aplicada en un escenario migratorio agrava aún más el acceso a la salud de esta población migrante vulnerable. Para las personas que no saben qué es el principio de responsabilidad fiscal, bueno, en el contexto colombiano, el Estado debe proteger los derechos humanos, el Estado debe proteger el derecho internacional humanitario, el Estado colombiano debe proteger sus obligaciones. Pero si se comprometen profundamente las finanzas del Estado, prima el principio de responsabilidad fiscal y el ánimo de, prima el principio de responsabilidad fiscal. La misma Corte Constitucional se contradice porque en muchas sentencias, en otros temas diferentes a la salud, es garantista, pero la misma Corte Constitucional, en el estudio de una acción de inconstitucionalidad con base en el principio de responsabilidad fiscal, dice que sí, que ese principio de responsabilidad fiscal debe estar presente. Y en mi opinión, la conclusión más importante de esta lectura de los argumentos y de las decisiones de la Corte Constitucional es que, pese a que la Corte Constitucionalidad ha tenido un papel crucial en la protección del derecho a la salud de la población migrante, porque eso hay que decirlo, en unos casos se identifica una protección de forma. Es decir, en sus argumentos se puede inferir todo un abordaje desde los derechos humanos, pero estos razonamientos no se reflejan en las decisiones del respectivo caso subexamen. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, es un tema bastante interesante, sobre todo cuando uno piensa en un contexto como el colombiano, donde se asume, o en la región lo vemos así, es mucho más fácil para las personas migrantes acceder a procesos de regularización digamos, por la apertura que ha tenido el gobierno colombiano en relación al resto de la región, sobre todo la población venezolana. Pero aún así, hay casos de muchas personas que no logran acceder y bueno, vemos los efectos, sobre todo en este tema. Muchas gracias por mostrarnos esto y seguro vamos a discutir en un rato más sobre esto. Entonces vamos a pasar con Yair, el doctor Yair. Yair Eduardo Restrepo es doctor Convención Internacional en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
Es máster en cooperación al desarrollo en la especialidad de movimientos migratorios y co-desarrollo por la Universidad de Valencia, también en España, y es administrador del medio ambiente por la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Actualmente es profesor titular del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la sede de Bello y hace parte del grupo interdisciplinario de estudios sociales avalado por la misma universidad. Entonces, Jair, adelante. Muchísimas gracias, Joana. Buenos días para todos y para todas. Y bueno, un gusto compartir aquí este panel con Natalie, Juan Pablo y Joana, que está actuando como nuestra moderadora. Yo les voy a hablar, primero compartirles pantalla y voy a hablarles un poco sobre el acceso a los servicios. Me dicen si ven mi presentación. Ahí se ve perfecto. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito y vamos a retomar un poquito también lo que decía Juan Pablo y lo que decía Natalie en torno a, primero lo que plantea Natalie, las movilidades humanas o los migrantes son mucho más diversos que hombres y mujeres heterosexuales. Nosotros nos enfocamos aquí en este trabajo en varones y mujeres, cisgénero y transgénero, que se dedican al trabajo sexual aquí en Colombia, ¿vale? Y que, digamos, tienen ciertas barreras para acceder a algunos servicios de salud sexual y reproductiva, servicios también de salud, digamos, salud mental y servicios generales, pues, de salud. Y cómo, pues, estas barreras son de tipo estructural, como algunas que nos mencionó Juan Pablo, y otras ya más de tipo individual, ¿no es cierto?, vinculadas con la población. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Y lo que nosotros queríamos básicamente era identificar, digamos, esos factores que determinan el acceso a los servicios de salud por parte de los migrantes dedicados al trabajo sexual. Digamos, ¿por qué específicamente este grupo poblacional? Porque en otros estudios que hemos hecho sobre salud sexual y reproductiva hemos visto que ha aumentado considerablemente las personas de origen venezolano dedicadas al trabajo sexual. Y aparte de esto, digamos que se suman una serie de factores relacionados con su estatus migratorio, factores relacionados con su identidad de género, con su orientación sexual, que iban a empezar, digamos, a generar o que nos demandaban generar un enfoque interseccional que nos permitiera explicar y entender, digamos, cómo todas estas identidades iban también a, de alguna manera, afectar el acceso a sus servicios de salud, porque, pues, digamos, eran muy variados. En total, digamos, nosotros hicimos entrevistas semiestructuradas a 55 personas de origen migrante venezolano dedicadas al trabajo sexual. Como podrán ver ahí, mayoritariamente fueron varones, fueron 38 los que entrevistamos y 17 mujeres. Aquí, digamos, vale la pena, digamos, hacer mención a que, digamos, tuvimos mucha aceptación de parte de varones, ¿no es cierto?, de parte de hombres, que nos contaban su historia, que era una cuestión, digamos, que antes consideramos que iba a ser mucho más difícil hablar con los hombres que se dedicaban al trabajo sexual por todo lo que tiene que ver con los estereotipos, el estigma que hay en torno al trabajo sexual y aún más si se trata de hombres que prestan servicios sexuales. Como sabemos, pues, digamos, en el contexto cultural en el cual nos desenvolvemos, tenemos un estereotipo definido de la mujer que se dedica al trabajo sexual, tenemos una forma de identificarla, cómo se comporta, cómo se viste, cómo se maquilla, digamos, ese estereotipo existe, pero no existe en el caso de los varones, ¿vale? Entonces, difícilmente los podríamos identificar, pero fue, digamos, uno de los, digámoslo así, de los éxitos que tuvimos en el trabajo fue poder acceder a esta población, tanto varones heterosexuales como homosexuales dedicados al trabajo sexual. Mayoritariamente eran jóvenes, estaban entre los 20 y los 29 años de edad. Aquí también hay una cuestión entre mayor, digamos que el ejercicio del trabajo sexual está limitado por la edad, especialmente para los varones. Aquí los que tenían 30 o más o 40 años o más eran mujeres, digamos que tienen una vida de laboral, digámoslo, dentro del trabajo sexual mucho más amplia. Los hombres tienen, digamos, edades mucho más cortas para el ejercicio del trabajo sexual y esto pues se debe a la demanda de los clientes que básicamente pues también son varones. Hombres cisgénero entrevistamos 33, mujeres cisgénero 17 y mujeres transgénero 5. Mayoritariamente el 69% estaban de manera irregular en el país y el 31% pues se encontraban en forma regular. Estos son los, digamos, ámbitos y las barreras de acceso que encontramos en esas, digamos, entrevistas que realizamos. Habían unas
digamos, unos ámbitos relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en salud, y era lo que nos hablaba ahorita Juan Pablo, digamos, viene muy de la mano, es no tengo un documento de identificación en Colombia, no tengo acceso a los servicios de salud. Lo único con lo que cuento es con mi cédula venezolana o un pasaporte vencido, eso no me permite, digamos, el acceso. Digamos que es una barrera ya de tipo estructural porque tiene que ver con las políticas colombianas. Tenemos unas barreras o unos ámbitos institucionales, ahora vamos a ver cada uno de ellos, y esas barreras tenían que ver con los costos de la cita, los costos de los medicamentos, los documentos de identificación y la actitud que tenía el profesional de salud frente a ellos. Ahora iremos viendo cada uno de estas situaciones. Tenemos otros ámbitos que eran, digamos, en el ámbito social, habían prejuicios, había un estigma y discriminación en torno al migrante y específicamente al migrante, ya fuera perteneciente al colectivo LGBTI o el migrante dedicado al trabajo sexual. No había información, suficiente, ¿no es cierto?, que circulara de manera suficiente y certera o precisa en torno a cómo acceder a ciertos servicios de salud sexual y reproductiva y servicios de salud de manera general, y también la debilidad de las redes de apoyo con las cuales cuentan los migrantes, ya sean redes de apoyo personales, familiares o institucionales. Y finalmente habían otro ámbito que fue el ámbito personal y unas barreras que tenían que ver con la necesidad sentida en salud, el desconocimiento del Sistema General de Seguridad Social en salud, que es, digamos, un poco más complejo que el que ellos veían en su país de origen, es decir, en Venezuela, el estatus migratorio y la movilidad que tenían ellos mismos, y otra también que tenía que ver con el miedo y la vergüenza en, pues, identificarse ante, por ejemplo, una persona, un médico o una enfermera, como una persona dedicada al trabajo sexual, por ejemplo. Eso, como les digo, tiene un estigma y existen unos prejuicios en torno a esto, y bueno, eso generaba, digamos, el miedo y no permitía un diagnóstico adecuado de las personas. Empezamos con, digamos, el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Aquí una entrevistada, esta mujer de 30 años que entrevistamos en la ciudad de Pereira, nos decía que ella se sentía desorbitada, desorientada, que ella no entendía, digamos, cómo funcionaba el sistema de salud en Colombia, que si no tenía el PET, pues no podía acceder a los servicios de salud, o cuando la mandaban a autorizar un examen médico, por ejemplo, ella no entendía qué era autorizar, ella pues pensaba, pues según funciona en su país, que inmediatamente le iban a hacer el examen. Digamos que los trámites administrativos se convertían en una barrera, y el desconocimiento que ellos tenían también, digamos, reforzaba esa barrera. Entonces, ese tipo de elementos y de aspectos, pues, dificultaba acceder a los servicios de salud. Por ejemplo, decir que nos ocurre, también lo decía Juan Pablo, a nosotros como colombianos, pero también a los migrantes, esperar mucho tiempo para una cita médica. Entonces, muchos, digamos, mejor no pedían la cita, porque si me la van a dar para 15, 20 o 30 días, yo para ese tiempo ya no la necesito. Entonces eso también, digamos, generaba una barrera de acceso a esos servicios de salud. Había unas barreras institucionales relacionadas con los costos de los servicios. En algunos casos, digamos, cuando van o acceden, si no es la EPS, porque no tienen documentos, tienen que ir a un médico particular, un médico privado, y generalmente no tienen los recursos para pagar esa cita. Entonces, si no tengo con qué pagar la cita médica, pues no voy a ser atendido y por lo tanto no voy a poder, pues, acceder a los servicios de salud. En este caso, este hombre de 22 años pues nos manifiesta esto: no tengo con qué pagar, y bueno, lo que hice fue irme del médico. Pues no podía pagar porque, como les digo, era un médico privado, él no tenía EPS, entonces debía consultar por la parte privada. Lo otro son los documentos de identificación, o sea, el requisito de exigir, digamos, el permiso de protección temporal o el pasaporte vigente, y muchas veces, digamos, ellos no tenían este tipo de documentos para acceder, no tienen el documento, entonces no pueden acceder, digamos, a que les hagan pues el SISBEN, hacer todo el proceso del SISBEN y luego vincularse como subsidiados, y esto pues genera, digamos, ese problema. Muchos de ellos pues no habían podido acceder al PPT, y por lo tanto pues tenían, digamos, esta dificultad en cuanto a esos documentos de identificación para poder hacer todo este tipo de procesos. La actitud de los profesionales de la salud, que también genera una barrera. Si uno se siente mal atendido por la persona, por el médico, la enfermera, y no solamente por el médico y la enfermera, desde el portero de la clínica, del hospital, hasta cualquier otra persona, pues iba a ser, digamos, una barrera, y no iban a, digamos, acceder a los servicios de salud.
En este caso, pues que me parece una mujer de 33 años de Bogotá que nos dice que ella fue al médico y la médica le dijo que si no tenía EPS, que ella era venezolana y pues la médica le contestó que eso no era una casa de caridad y que yo no regalaba mi trabajo a personas como ustedes, refiriéndose a los migrantes. Es decir, una barrera, digamos, ese maltrato, esa discriminación que sufre el migrante, pues ya inmediatamente va a generar una barrera, el migrante no va a volver a consultar, el migrante no va a volver, digamos, a acceder a sus servicios de salud. Y otra cuestión también tenía que ver, digamos, en cuanto a la actitud, y eso tiene que ver más con, digamos, unos procesos de, mm, ¿cómo decirlo?, de atención integral, lo que reconozca la diversidad o la diferencia, es también el hecho de que ellos no se sienten cuando, o los que tienen acceso al servicio de salud, eh, no se sienten como atendidos de una manera más cercana, digamos como lo sentían en su país de origen. Entonces, es el médico detrás del computador, es un médico muy distante, es un médico que según digamos, lo que ellos nos manifestaban, no le sienten la cercanía como si lo podrían sentir en su país de origen, y eso también va a generar, digamos, una barrera. Es decir, si voy la primera vez y no me siento bien atendido, ya sea porque me discriminan, ya sea porque no me siento acogido dentro del servicio de salud, pues no voy a volver a consultar. Entonces son otro tipo de barreras que también tenemos que tener en cuenta. Mm, bueno, esto tiene que ver con que ese peor estado de salud de los migrantes se explica por esas inequidades sociales y económicas a las que ellos se ven expuestos, y también por, digamos, la discriminación que sienten, digamos, en el país de acogida. Es decir, todos esos factores finalmente van a determinar la calidad de vida de los migrantes y de las migrantes en el país. Bueno, y esas inequidades tienen que ver con que no tienen los recursos económicos suficientes, no tienen la documentación, lo que estamos hablando, para acceder a un servicio de salud, que no tienen esos documentos para acceder, digamos, al CISBEN, y una cantidad de elementos y situaciones que se van a presentar durante todo, digamos, el proceso pues, de incorporación de los migrantes. Otra cuestión también, y ya aquí empieza, digamos, empezamos a ver, digamos, esa interseccionalidad, ¿no es cierto? Una mujer transgénero nos habla de Bogotá que la trataron muy mal en la EPS, tenía un salvoconducto, pero le dijeron que, digamos, ese documento no le servía, luego que por ser mujer transgénero, pues ya le pusieron, digamos, otra barrera, y bueno, eso empieza a generar, digamos, digamos, reticencia del migrante hacia consultar, que finalmente va a generar un peor estado de salud del migrante, va a conllevar, digamos, posteriormente a servicios de salud muchísimo más costosos, porque si no pueden acceder, digamos, a los servicios de promoción y prevención, pues, digamos, las enfermedades o cualquier situación de salud que tenga, pues va a ir empeorando y va, digamos, a generar, digamos, mayores cargas a los sistemas de salud, ¿vale? Otras cuestiones que tenían que ver con esto es que no existe suficiente información, la información es escasa y de difícil acceso para los migrantes. Entonces, digamos, no hay una información que, digamos, se mueva dentro de las redes sociales de los migrantes, que sea clara, precisa y oportuna, que les permita acceder a los servicios de salud. Por ejemplo, desconocen las rutas de atención en salud para la población migrante, reconocen, digamos, que hay servicios de salud en salud sexual y reproductiva que son abiertos a la población LGBTI, que no tienen, digamos, ningún costo y al que pueden hacer acceso. Entonces, generalmente recurren, digamos, a hospitales públicos, y allí pues empiezan a generar, digamos, un tipo de barreras, no saben cómo afiliarse al sistema de seguridad social, aún teniendo, digamos, el permiso de protección temporal, aún teniendo los documentos en regla. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de deficiencias, digamos que también se deben tener en cuenta y se deben considerar. Otras barreras son las barreras, digamos, personales, individuales de los migrantes. Una de las que nosotros identificamos fue la necesidad sentida en salud, es decir, el migrante, digamos, siempre consideraba el migrante está aquí por una motivación, generalmente porque requiere recursos económicos para subsistir él y su familia aquí en Colombia, en otras ocasiones porque necesita enviar remesas a su país de origen, y muchas veces esa prioridad que tengo, que es la prioridad económica, le demanda al migrante no enfermarse. Entonces, así, digamos, ese enfermo tenga una dolencia, generalmente no consulta porque no lo siente como una necesidad sentida, o sea, una necesidad prioritaria. Yo me puedo aguantar el dolor, yo puedo tomarme un acetaminofén, yo puedo hacer este tipo de cuestiones, y por eso, digamos, no buscan atención en salud, a no ser que sea ya
digamos, una situación de salud muy compleja, muy delicada. Entonces, esa necesidad sentida también genera, digamos, una barrera y también va a generar, digamos, que no tengan acceso a esos programas de promoción y prevención de salud en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, digamos, de la salud del migrante. Mm, Otra que es, digamos, también propia del migrante es ese desconocimiento del que hablábamos ahorita, esa falta de información, ¿no es cierto?, sobre cómo funciona el sistema general de seguridad social en salud, cómo funciona el régimen contributivo, cómo funciona el régimen subsidiado, cómo me puedo yo afiliar al servicio de salud, a qué derechos tengo yo en salud, si puedo ir a urgencias, si no puedo ir a urgencias, si mis hijos y mis hijas y adolescentes pueden tener acceso a todos los programas de vacunación y de promoción y prevención en salud. Entonces, ese tipo de desconocimiento también, digamos, les genera una barrera, digamos, a ellos. Otra cuestión también es, si voy al médico, por ejemplo, una cosa nos decía, si vamos a un hospital público y no tenemos documentos, nos pueden identificar como migrantes, nos podrían sacar del país, nos podrían deportar. Ese tipo también de miedos y de situaciones también es necesario digamos, subsanarlo, digámoslo así, generando, digamos, estrategias que permitan un mejor conocimiento por parte de los migrantes de cómo funciona todo el sistema general de salud en el país. Te quedan 5 Otra cuestión es minutos, el... Yair. Vale, Joana, ya Ay, voy a acabar. Otra cuestión tiene que ver con el estatus migratorio, ¿no es cierto? Es decir, si no cuento con un documento que me permita la residencia legal en el país, pues no voy a poder acceder a los servicios de salud. En algunas ocasiones, digamos, algunos de los migrantes aún teniendo mujeres y hombres que tenían hijos, por ejemplo, no los llevaban al sistema de salud porque decían que si no tenían el PPT, pues no podían ir a acceder a los servicios de salud, sabiendo que, digamos, los niños y las niñas y los adolescentes tienen, digamos, el derecho a todos los servicios de salud. Entonces también ese, digamos, el desconocimiento, ¿no es cierto?, de ese tipo de situaciones también es, digamos, muy complejo para ellos. Aquí pues una migrante irregular nos decía eso, para que me atendieran y como no tenía pues, o como estaba en situación irregular, pues no me atendieron en el sistema de salud. Y otra cuestión tiene que ver con el miedo y la vergüenza, y esa tiene que ver con todos esos estigmas y esos prejuicios en torno, primero, a lo que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no es cierto? El prejuicio que hay en torno a las mujeres transgénero, a los hombres gays, a las mujeres lesbianas, pero una cuestión, digamos, que era mucho más enfocada, digamos, que la mujer trans y las mujeres dedicadas al trabajo sexual eran mucho más abiertas en torno a ese tema. Para los hombres era muy difícil acceder o ir al médico y decirles, mira, es que yo soy un hombre, en muchas ocasiones eran hombres heterosexuales que se dedicaban al trabajo sexual y decir que se dedicaban al trabajo sexual. Como no hacían evidente, digamos, ese ejercicio del trabajo sexual, pues el médico no les podía dar un diagnóstico muy preciso en torno a la enfermedad o a la situación que ellos pudieran tener, pues digamos que por miedo y vergüenza ellos en pocas veces hablaban de esta situación y lo que hacían era más bien preguntarle a sus amigos, a sus conocidos sobre qué podían tomarse en torno a una enfermedad. Entonces, digamos que esa red de apoyo era la que finalmente les servía a esas personas dedicadas al trabajo sexual como, como, digamos, apoyo, soporte en el caso de que tuvieran algún tipo de situación de salud. Que finalmente, digamos, iban a terminar se automedicando, preguntándole a otra persona que había tenido determinada enfermedad qué fue lo que se tomó, yo voy a la farmacia, lo compro y me lo tomo, entonces se automedican y finalmente no tienen, digamos, ni un diagnóstico ni un tratamiento preciso y adecuado para su enfermedad. Bueno, como conclusiones, desde, digamos, de una mirada bioética, digamos, es necesario abordar estas barreras y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud de la población migrante venezolana. Y esto va a implicar promover políticas y prácticas que eliminen básicamente el estigma y la discriminación, así como asegurar que todos estos tipos de servicios estén disponibles y asequibles para la población migrante. Una cosa fundamental es, digamos, campañas o de información que lleguen precisamente a esta población y que les permitan conocer las rutas de atención, los servicios de salud, digamos, dónde pueden acceder a ellos y todo, digamos, el funcionamiento del servicio o del sistema general de salud en el país para que, digamos, no hayan o se empiecen a eliminar este tipo de barreras de acceso, tanto desde las estructurales como las institucionales y también las personales. Y finalmente, pues, este trabajo es una investigación que fue financiada por la Organización Mundial de la Salud a través de un programa de capacitación para investigación en reproducción humana desarrollado en América Latina.
Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, Jair. Creo que sí tiene, o sea, sí es por supuesto los tres temas tienen mucho que ver, pero claro, lo que nos contaba Juan Pablo en términos un poco jurisprudenciales tiene el sentido ahora cuando tú muestras los casos en términos del acceso por documentos, pero también, o sea, es decir, el tema es cuántas personas de las que no pueden acceder presentan una tutela y se dan la pelea de hacer todo el proceso jurídico, que no es poco. Entonces, claro que también hay de esa cantidad de tutelas, pues cuántas personas no logran ni siquiera migrantes llegar a presentar una tutela para el acceso a diversas formas. Y menos si consideras también que hay una barrera de discriminación por pues, tu identidad de género, pero también tus actividades económicas, ¿no? Que ya están penalizadas socialmente. Muchas gracias a los tres. Yo creo que vamos a abrir para comentarios, preguntas, las personas que están conectadas, si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer a Natalia Yair o a Juan Pablo sobre los temas. Entonces abrimos para que lo pueden hacer a través del chat, pero también si quieren comentárnoslo, yo puedo permitirles habilitar su micrófono si es que quieren decirlo de viva voz o simplemente pueden escribirlo en el chat y yo también recojo estas inquietudes para transmitírselas a ellos tres. Entonces, mientras se animan, yo sí tengo, voy a usar de mi posición de moderadora mientras se animan las personas. Bueno, aquí ya está Alex Valenzuela, le voy a permitir hablar y si quieres, Alex, te presentas muy rápidamente, de dónde vienes y la pregunta o comentario sucinto para que lo puedan responder las personas. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ya te escuchamos. Ah, ¿me escuchan? Hola, bueno, no soy Alex. Lo que pasa es que estoy utilizando la Perdón. computadora. Mi nombre es Natalia Matamoros, un placer. Yo soy periodista acá en México y soy periodista venezolana acá en México. Trabajo para el Instituto Mexicano de la Radio. Y sí quería que me profundizaran un poquito cómo está o sea, la situación de acceso a los servicios acá. Estaban ustedes hablando, poniendo en el caso de México, de los albergues que están en Tijuana. ¿Cuál es la situación real con respecto al acceso a la salud reproductiva? ¿Es buena, es mala, es deficiente? ¿Y qué se necesita? ¿Cuáles son las recomendaciones para pues que las personas migrantes que estén en tránsito, no solamente de Centroamérica, porque hay una población muy significativa también de sudamericanos, accedan a la salud y si se está trabajando con respecto a las personas que están en los campamentos migrantes, que no tienen ningún tipo de pues apoyo en este sentido? Muchas gracias. Vale, vamos retomando esa. ¿Alguien más? ¿No? En lo que se animan, entonces yo aprovecho y hago tres preguntas y las vamos respondiendo. A mí me pareció muy interesante, Natalie, lo que comentabas y, digamos, todo este trabajo que han intentado hacer, acercándose desde distintas aristas, desde las instituciones, desde un poco mapear dónde están las personas y tratar de ver en el territorio efectivamente las deficiencias por acceso en términos de la distancia, pero también por otras razones. Y yo te quería preguntar, un poco se parece, va un poco oriental con la última pregunta, pero es más en términos generales de la investigación, si has podido ver diferencias en la nacionalidad, ¿no? Es decir, que puede que no solo tenga que ver con la barrera institucional, la nacionalidad, sino porque hay tal vez grupos que por su más amplia permanencia en el territorio tienen más redes, eh, conocen cómo de una u otra manera sortear barreras y por eso pueden acceder tal vez más o menos a los servicios de salud. Sí hay como componentes donde tú además veas que hay diferencias ya nos contaste, ¿no? Que sí, por supuesto la lengua es fundamental en el acceso, pero también si encontraste tal vez otras características que diferencian ese acceso en Tijuana particularmente. Frente al tema que tocó Juan Pablo, yo creo que es bien complejo, a veces frustrante porque sabemos que es la estructura jurídica la que de una u otra manera
empuja ciertos procesos. O sea, que a veces, más allá de poner la tutela a los ciudadanos y las ciudadanas, no podemos de forma inmediata hacer algo, pero yo quería preguntarte también, como desde tu conocimiento, por ser abogado y por estar también en este tema, si es posible, o sea, pensaba tal vez esta sentencia, la T025, que era la de medidas diferenciales para población desplazada, ¿no? Que tenía medidas diferenciadas para mujeres, personas indígenas, afros. Específicamente, es posible, por supuesto, eso implica marcos jurídicos y programáticos y políticos que hay que cambiar, pero es posible tener una sentencia que abra la posibilidad de que incluso en la irregularidad, o sea, porque que no sean sentencias del caso específico, sino que acojan, supongo que eso tendrá que esperar a que haya una cantidad más grande de tutelas, pero que acojan a la población y de manera estructural permitan que más allá de la presentación de un documento como el PEP u otro, las personas en Colombia, venezolanas o otras personas migrantes puedan acceder, ¿no? Pero eso va a depender lo dejo un poco, si eso es posible o no, ¿no? Y en términos de la presentación que hacía... que ahí yo creo que sí se relaciona, claro, se relaciona muchísimo con este tema de la irregularidad, porque creo que sí que no solo es toda la estigmatización alrededor del trabajo sexual y de la identidad de género, sino se le suma que son personas venezolanas y todo lo que implica eso ya implicado en Colombia, sino pues la poca permeabilidad de la política migratoria en el sector de la salud y seguramente en otros, en educación, en el mercado laboral, pero en el sector de salud, ¿no? Porque el hecho de que te presentes incluso tal vez con un pasaporte vencido debería ser suficiente documento de identificación para que sepan quién eres, que es lo que importa, ¿no? Eh, pero no sé si encontraste, digamos, como... más allá de lo que nos mostraste como elementos, como estrategias, más allá también de la tutela, como muy particulares de las personas que ejercen el trabajo sexual, para poder acceder, porque claro, no acceden al sistema de salud, pero entonces, ¿qué hacen? Van a las droguerías, qué tipo de accesos tienen distintos o terminan pagando, aunque puede costar más, pero es más eficiente, más rápido y también si entre estas personas, hombres y mujeres, hay redes que les permiten de manera particular, por ser una población también de especial protección, porque no solo son migrantes que pueden estar irregulares, sino también trabajadores sexuales que tienen identidades de género diversas, pues como que viste si tal vez hay estrategias particulares que hacen y que ponen en juego para moverse y poder acceder a estos otras formas, otros sistemas, ¿no? de acceso a salud. Entonces, si quieren tienen 5 minutos cada uno y si quieren respondemos en el orden en el que expusieron. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y muy interesante también las exposiciones de Yair y Juan Pablo. Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, yo creo que acá hay que tener cuidado porque este trabajo es un trabajo cualitativo y es un trabajo situado en un contexto muy particular que es Tijuana. Entonces, digamos que no podemos pensar que todos los contextos funcionan igual. La Ciudad de México tiene una oferta distinta y Tijuana tiene una oferta muy particular, caracterizada, como yo les decía, por una amplia oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, digamos, amplia en comparación con otros escenarios y garantizada por la sociedad civil. Entonces yo creo que acá tenemos que matizar un poco los resultados porque no es un trabajo que nos dé representatividad estadística ni nada de eso. Con respecto a la primera pregunta, yo lo que pienso es, se sabe poco respecto a la salud sexual y reproductiva en México. Como yo mencionaba al inicio, es un tema emergente, o sea, no tenemos indicadores precisos. Las encuestas, lamentablemente nacionales, no miden esto en población migrante con muestras lo suficientemente representativas para nosotros saber. Además, es muy difícil captar poblaciones que están en movilidad, que están en asentamientos provisionales. Entonces, digamos que no tenemos datos duros. Sí tenemos conocimiento sobre el acceso a la salud en general, entonces siento que es un desafío. Pero ¿qué te puedo decir respecto a lo general?
Yo creo que uno de los problemas, y creo que se ha platicado en varios foros, en varios seminarios que hemos tenido y en una iniciativa conjunta que se está teniendo ahora con el cambio de gobierno respecto a la atención en salud, es que la Ley General en Salud en México plantea el acceso universal a los servicios. Es decir, en ese sentido, cualquier persona puede llegar a un hospital y pedir una atención en salud. Pero ¿qué pasa? En la práctica esto es muy matizado y es muy difícil. ¿Por qué? Porque de entrada, si tú vas a un hospital público o a un centro de salud y necesitas un servicio particular, te van a pedir un CURP, que es digamos, un documento de identificación en el país. Y la mayoría de personas no tienen ese CURP. Entonces, digamos que tienen que navegar por unos laberintos burocráticos que en Colombia ya no los muestran, quizás tienen una complejidad distinta por cómo es el sistema de salud, pero acá también los hay. Entonces, creo que esa es una de las grandes dificultades en salud en general. Y como nos decían los compañeros, pues la mayor parte de las atenciones en salud se dan en emergencias. Partos, por ejemplo, que tendrían que atenderse, se atienden, no hay revisiones prenatales, sino se atiende el parto, pero servicios más específicos es mucho más complejo. Entonces, digamos, en el caso de Tijuana, tratamientos de VIH retrovirales son muy difíciles de conseguir y todos se gestionan a través de la sociedad civil y de una informalidad de canales entre una sociedad civil muy organizada, con vínculos con el sector salud, y entonces se gestionan algunos tipos de tratamientos. Entonces creo que, digamos, tu pregunta es muy compleja, la primera pregunta sobre qué se necesita, pero yo creo que una de las grandes cosas es que no hay mucha investigación sobre las necesidades en salud sexual y reproductiva. Y en eso conecto la segunda pregunta que me hace Joana, que tiene mucho que ver también. Yo creo que más que preguntarnos por las diferencias de nacionalidad, que incluso, pues sí, las debe haber porque hay prejuicios en los servidores públicos respecto a ciertas nacionalidades, hay que preguntarnos por las necesidades específicas poblacionales. Y ese es como el desafío que tenemos más en salud sexual y reproductiva. Es decir, cuando hablamos de mujeres, las necesidades en salud sexual y reproductiva de mujeres unidas, no unidas, adolescentes, en menopausia, son súper diversas. Y eso los está ocultando porque siempre trabajamos con la categoría mujeres. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que en poblaciones que tienen 40 años y más, una de las preocupaciones de las mujeres son las alteraciones al ciclo menstrual. Y esas alteraciones no se consideran. Y toda la oferta de servicios está destinada a ofrecer anticoncepción. ¿Por qué? Porque esta es la idea que tenemos de limitar los nacimientos, como si esa fuera la necesidad. Entonces, sí hay una discrepancia entre la oferta y la demanda de servicios. Las personas LGBT, ya bien lo mencionó Yair, pero la verdad es que al interior las diferencias son abismales. Las mujeres trans, lo que nosotros hemos encontrado con nuestros trabajos en México es que lo que quieren son tratamientos hormonales, ¿sí? Y lo que se ofrece es detección rápida de ITS y VIH. Quizás eso es atractivo para un grupo poblacional, esas son unas necesidades, pero no son para todos. Para los hombres hay vacíos. Entonces yo creo que los desafíos van centrándonos en las especificidades por grupo, y creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Y por otro lado, el poco conocimiento que tenemos todavía respecto a cómo opera el sistema de salud y cómo funciona en casos específicos de salud sexual y reproductiva. Repito, no solamente son cuestiones de reproducción y anticoncepción. Entonces, un poco lo dejo ahí por si hay más preguntas después, pero da para muchas investigaciones estas necesidades. Sí, sí, muchas gracias, Natalie. Sí, pues la heterogeneidad es tremenda ya cuando te metes a revisar la población. Y claro, los estereotipos, sí, claro, pues una cosa es tener 45 años y otra cosa es 15 años, y lo que se entiende por salud sexual y reproductiva en esos dos periodos, digamos, extremos de las edades. Juan Pablo, si quieres. Perfecto. Brillante tu pregunta. Hacer el símil entre el tema a la salud con la sentencia T025 me parece una cosa muy, muy interesante. ¿Qué es la sentencia T025? Es una sentencia que casualmente este año cumple 20 años. La sentencia T025 es una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia donde declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional
en la situación de la población desplazada de Colombia. ¿Qué es la figura de declaración de estado de cosas inconstitucional? Esa declaración de estado de cosas inconstitucionalidad es que existe una violación sistemática, masiva, estructural, grave. Es una situación que ya se sale, se desborda de control y la Corte Constitucional declara el tema de la población desplazada. No es la primera vez que la Corte ha utilizado esta figura. Esta figura la ha utilizado más o menos en unas 10 ocasiones frente al tema de la población carcelaria, frente a un tema de régimen de maestros en unos casos concretos que existieron. Yo creo que la más reciente es el estado de cosas inconstitucional con el tema de los firmantes del acuerdo de paz. Me atrevo a decir que esa es la declaración de estado de cosas inconstitucional más reciente que existe en Colombia. Ahora, analizando el tema más a fondo y a futuro, ¿pudiese existir un estado, la declaración de un estado de cosa inconstitucional con el tema de la salud? Interesantísimo. Lo veo muy difícil, pero estaría interesantísimo, incluso para tesis doctorales sería supremamente interesante, porque las personas que necesitan una atención integral en salud, muchos de ellas pasan un verdadero viacrucis para la debida atención. Incluso hay algo que en Colombia, no muchos lo saben, se llama el paseo de la muerte. ¿Qué es el paseo de la muerte? Es tener a un usuario, un paciente o a la familia de oficina en oficina para dar una atención que saben ellos que la tienen que dar, que saben las mismas EPS, que es extremadamente fácil ordenarlas, pero entonces empiezan, necesito un código de autorización. En algunas ocasiones expiden el código de autorización mal, después tienen que ir a reclamar medicación y después le dicen, esta medicación se la doy en esta droguería y esta medicación se la doy en esta farmacia. Y así, y por ejemplo, una enfermedad como el cáncer continúa con toda su furia y mientras tanto esa persona, la familia, los allegados están en ese paseo de la muerte, la enfermedad va tomando impulso. Entonces yo pienso que eso sería un tema muy interesante para que la academia analice. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, y poder hacerlo más estructural, no solo con las poblaciones migrantes, sino en general, con la población colombiana en general. Muchas gracias, Jair. Yes. Gracias, Joana. Bueno, con relación a qué hacen entonces los migrantes, aquí también retomo un poquito de lo que Natalie decía y la diferencia, digamos, de la oferta de servicios en diferentes municipios. Yo estoy en Medellín, por ejemplo. La oferta de salud y de servicios de salud es muchísimo más amplia en Medellín que en una ciudad como Cúcuta, que es una de las zonas de entrada de los migrantes. Entonces, eso también va a determinar mucho, digamos, si el migrante puede o no acceder a servicios de salud de cualquier tipo. Entonces, en ciudades grandes, Bogotá, Medellín, por ejemplo, pues la cobertura o el acceso de alguna manera podría ser mucho más fácil. Sin embargo, por ejemplo, vimos casos tanto en Bogotá como aquí en Medellín de migrantes que llegaban y fueron diagnosticados, por ejemplo, de VIH, empezaron el tratamiento y en un momento les dijeron, como usted ya no tiene documentos, ya se para el tratamiento, aunque es una cuestión de salud pública. Entonces ya dejan al migrante ahí suelto, ya no sabe el qué hacer, dónde buscar, entonces ahí van a las tutelas, van a una EPS, bueno, y tratan, digamos, como nos contaba Juan Pablo, de buscar alguna estrategia para hacerlo. Entonces, en algunas ciudades, sí, digamos que esta cobertura se da, pero finalmente, digamos que por algún tipo de cuestión administrativa va a terminar finalizando. Y ya, digamos, hay otras, digamos, otras instituciones, algunas ONGs, que prestan esos servicios. Entonces, digamos que de alguna manera suplen ese servicio de salud que no presta el Estado colombiano. Entonces, hay organizaciones destinadas a trabajar con ITS y VIH en poblaciones vulnerables. Entonces, existen varias en diferentes ciudades y hacen, digamos, ciertos servicios, pero también igual, hay rescato lo de Natalie decía, no los servicios son los mismos, porque generalmente la mujer transgénero, como decía Natalie, necesita una atención especial. Y lo que ellos brindan son pruebas de VIH, sífilis y otro tipo de situaciones. Entonces, que son cosas muy puntuales que no van, digamos, mucho más allá de lo que realmente, digamos, una persona que está pasando por una situación, no sé, de estrés, de angustia o tiene depresión,
¿no es cierto?, que vive en esta situación no va a tener esa cobertura. Entonces, si bien ellos hacen una atención, digamos que no suple las necesidades de los migrantes. Y ahora, pues, hay otra estrategia que ellos hacen y más, digamos, dentro del proceso del trabajo sexual y de los varones, es que entre pares, digamos, se hablan sobre lo que tienen. Entonces, mire, es que a mí me está saliendo, o me salió una herida en el pene, a usted le salió, usted fue al médico, ¿qué le dijo? No, pues se tomará tal cosa. Ah, bueno, como él se tomó eso, yo me lo tomo, ¿vale? Y eso, digamos, así me quita el síntoma, no es significativo de que realmente se trató la enfermedad. Entonces, también es algo muy recurrente y especialmente en varones, porque mujeres, las mujeres, sí, digamos, de alguna manera consiguen el acceso al servicio de salud o tienen familiares. Ah, bueno, y otra cosa también que identificamos es que muchos de ellos tienen algún familiar en Venezuela o que es médico o enfermera. Y siempre entonces los llaman, y, ay, mire, me pasó tal cosa, ah, y desde allá le dicen, mire, tómese esto, consiga lo otro, que también es una estrategia que ellos tienen. Entonces, básicamente serían como hay como una amalgama, digamos, de estrategias diferentes que les permiten de alguna manera, eh, digamos que poder lidiar con algún tipo de enfermedad, aunque no es, digamos, lo idóneo, pero pues mientras, digamos, pueden acceder al servicio de salud regular, llamémoslo así, del servicio de salud pues público o el Sistema General de Seguridad Social aquí en Colombia, pues es lo que generalmente utiliza. Sí, gracias. Sí, y además, claro, pensando además el hecho de ser hombre, digamos, cisgénero, o que ser leído como hombre cisgénero, es decir, soy trabajador sexual, es menos fácil que si las mujeres o, bueno, mujeres trans, pero mujeres sí estás en este proceso de lo buscan o lo buscan, ¿no? Pero sí, es complejo. Y luego, bueno, lo interesante es que si hay redes, sería un tema también muy interesante, las redes transnacionales, ¿no? Si tienes personas en Venezuela que te dicen qué hacer y aquí lo haces con los recursos que tienes en Colombia, pues algo, digamos, ahí van surgiendo también procesos bien interesantes. No sé si alguien más dentro de la sala de los asistentes tiene preguntas, comentarios. Eh, Al parecer no. Entonces, yo solo, bueno, sí, aquí está Juliet, le voy a permitir hablar. Pues, ya puedes. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, pues a mí me gustaría como que nos comentaran en esta, digamos que hemos tenido en esta oportunidad, pues tenemos el gusto de escuchar en estos momentos a expertos en temas de salud y esta mirada que están haciendo a las poblaciones migrantes. Y me gustaría, y sé que estamos hablando de Colombia y México, que son dos países pues que actualmente pues están viviendo situaciones, digamos, emergentes que tienen que ver con las poblaciones en movimiento, ¿no? Hablando de migrantes, de refugiados, de personas en movilidad, de personas en inmovilidades también. Entonces, me gustaría que me comentaran los ponentes el tema de las campañas de promoción y prevención, si conocen campañas de promoción y prevención que se estén dando en los albergues o si los gobiernos, tanto de Colombia y México, están haciendo algunas campañas específicas en los lugares que sabemos que los migrantes pues suelen concurrir, a lo mejor no viven en esos espacios, pero suelen como empezar a crear estos espacios comunitarios y saber si el gobierno sí está teniendo como ese acercamiento para el tema de promoción y prevención que a lo mejor pues permite, ¿no? Permite mejorar la salud pues de ellos y también de la comunidad, de las comunidades de acogida. Entonces, si tienen esa información, pues les agradecería y me contestarán. Gracias. No sé si alguno de ustedes, Natalia y Jair. Pues en el caso de Medellín, sí hay una estrategia que estaba empleando, bueno, se estaba empleando hasta el año pasado, supongo que este año también continuó, era de lideresas promotoras de la salud. Eran mujeres migrantes venezolanas, perdón, en diferentes comunas aquí en Medellín, donde había un número alto de migrantes venezolanos. Entonces ellas, digamos que actuaban como un enlace entre la comunidad y la institucionalidad y los servicios de salud. Entonces esas mujeres que eran pues lideresas en la cuestión de la salud, pues estaban muy pendientes de situaciones de salud de la población migrante, personas que necesitaban una atención especial, la situación de los niños y las niñas y adolescentes en esas comunas y digamos que esa relación, esa vinculación que establecían
entre la comunidad y los servicios de salud, pues hacían que los servicios llegaran de manera más eficiente y más pertinente a cada una de esas poblaciones. Esa era una estrategia que se estaba empleando aquí en Medellín. Natalie, no sé si se pasa. Yo quería aprovechar la pregunta de Juliet para decir dos cosas que creo que son importantes cuando trabajamos con población migrante de acceso a servicios de salud en relación a las campañas y todo eso. Yo creo que algo que tenemos que considerar y que en mi trabajo siempre trato como, es muy complicado y es una pregunta que vuelve y surge, es que nosotros estamos abordando acceso a sistemas de salud en contextos, y aquí hablo en el caso de México particularmente, que es el que conozco porque en Colombia conozco como usuaria, pero tiene que ver con que estamos en, digamos, tenemos o estamos enfrentando sistemas de salud estructuralmente problemáticos. Y creo que eso es importante decirlo porque a veces pareciera que todos los migrantes son los que están en mayor problema, y sí, tenemos estudios que nos hablan que hay barreras mayores, pero yo no te podrías considerar que una mujer migrante interna de la Sierra de Oaxaca tiene mayor o menor acceso que un migrante en condición irregular. Digamos que eso habría que verlo con matices. Entonces yo creo que en el caso de México estamos en una situación complicada porque venimos pasando del Seguro Popular al INSABI y luego al IMSS Bienestar, que es el que se está instaurando ahorita. Y justo el Seguro Popular daba ciertas certezas a los migrantes respecto a 3 meses de atención. Cuando tú ibas a entrevistar, ellos te decían, sí, yo tengo 3 meses, incluso las mujeres embarazadas, y aquí retomo la pregunta de Juliet, sabían que en controles prenatales iban a ir los últimos 3 meses para tener el parto. Pero cuando cambia el INSABI, no, todo fue un desastre, la verdad no había mucha claridad respecto de que ni los mismos proveedores de salud sabían cómo derivar porque no se sabía. Entonces, y luego pasa el IMSS Bienestar, creo que nos deja como muchas fracturas que no solo de la población migrante, sino que también tenemos que diferenciar qué es estructuralmente deficiente para la población en general. Entonces, sí creo que aquí es importante, y lo uno con lo que tú nos hablas de las campañas de promoción, y eso sí han habido en México. Actualmente yo no he hecho trabajo de campo estos últimos años, pero pues habían campañas de vete sano, regresa sano, considerando estas del retorno o el plan integral de salud a la población migrante, pero no cierto, y incluso el gobierno pues va a los albergues en Tijuana, sí, Secretaría de Salud va a los albergues a proveer ciertos servicios básicos, pero el problema de eso es que estamos justo en un cambio a qué hace Secretaría de Salud, qué hace IMSS Bienestar, ¿no? En Colombia me imagino que los retos son otros. Entonces, yo sí creo que esto es como que tenemos que tener como mucha cautela a la hora de abordar el acceso a distintas poblaciones, porque de hecho el problema estructural es tan grave que muchas comunidades son vulnerables, más allá de si son o no migrantes. Entonces creo que eso es como un debate que también tenemos que ver, y en salud sexual y reproductiva aún más. No solamente sufre violencia obstétrica las mujeres migrantes, también sufren violencia obstétrica mujeres en distintos escenarios. Entonces, creo que nos lleva a desafíos adicionales a preguntarnos sobre estas campañas y en contextos donde son muy frágiles los sistemas de salud, y nos lleva a ver, perdón que me entiendan, a ver estrategias de otros países como el caso chileno, que eso no hemos hablado, pero pues el caso chileno es bastante interesante en la reforma que hizo a la ley de salud para garantizar el acceso a servicios de salud a la población migrante independientemente de ser regular. Entonces quizás el diálogo regional nos pudiera ayudar a ver casos exitosos en distintos países de la región y en algunos estados, en el caso mexicano, algunos estados que se está haciendo en algunos estados. Sí, muchas gracias, Michelle. Sí, además porque cuando uno ve también otras investigaciones en términos de acceso a salud, hay que saber diferenciar los niveles, ¿no? Y el macroestructural y bueno, las cuestiones individuales que uno podría poder eh, aventurar algunas hipótesis, pero se tiene que quedar precisamente en esos niveles para tampoco aventurar hipótesis que están más orientadas por otros escenarios más estructurales. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a los asistentes, también a Natalie, a Yair y a Juan Pablo por sus excelentes disertaciones. Y yo creo que es interesante porque, como ustedes lo dicen, aunque el tema de la salud
uno puede encontrar muchas investigaciones, esa confusión entre acceso, disfrute y experiencias de las personas migrantes en distintos sistemas y en distintos escenarios, pues es como decía Natalia, está emergiendo y es muy interesante que podamos desde distintas aristas y territorios poder aventurar y dar algunas apreciaciones sobre el tema y que ojalá más investigaciones de maestría, doctorado y otras se enfoquen también en tratar de profundizar estos elementos. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. La grabación la haremos llegar por correo también a quienes participaron. Va a quedar alojada en el canal de YouTube de la red durante esta semana para que también la puedan luego compartir. Muchas gracias y los esperamos en el próximo seminario que seguramente será más o menos en un mes y medio y que versará sobre temas de integración económica y que les haremos saber cuáles serán los temas principales y los y las panelistas. Muchas gracias. Feliz día Un a fuerte todos. abrazo desde Hasta luego. Bucaramanga. Gracias.